Vale, a ver, ya está. Vale, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por conectaros a este webinario sobre la política en la que creen las mujeres jóvenes, qué retos tenemos y desafíos desde el feminismo centrados fundamentalmente en la juventud. Y como os decía, un poco la idea de este webinario es formativa también para nuestra militancia, pero también para que puedan surgir debates y para que podamos bueno, pues, confrontar ideas y poner sobre la mesa aquellos aspectos que nos parezcan más relevantes o en los que creamos que como jóvenes socialistas, como jóvenes feministas, tenemos que incidir. Yo quiero agradecer mucho a las cuatro ponentes que ahora pasaré a presentar, pero primero, si os parece, le paso la palabra a Daniel Martín, que es secretario general de Juventudes Socialistas de Aragón, para que inaugure este webinario y, y luego presenta a los cuatro ponentes y explicamos un poquito la metodología para que sepáis cómo lo vamos a organizar y que por supuesto vais a poder participar y preguntar quienes queráis, ¿vale? Así que, Dani. Bueno, pues muchas gracias Natalia y muchas gracias a todas y a todos los que estáis aquí. Intervengo yo el primero porque soy el menos importante y el que menos tiene que decir, especialmente con este plantel. Agradeceros mucho a Natalia por haber organizado esta charla tan necesaria y a las compañeras que nos acompañáis hoy. Y especialmente en un día como hoy, que hace apenas 24 horas pues, sufrimos aquí en Zaragoza el asesinato de una vecina del barrio de Las Fuentes, el sexto asesinato en esta semana por violencia machista, con que, bueno, especialmente en una fecha como esta. Pero bueno, estamos hoy aquí no para hablar de vosotras, sino para escucharos y para aprender que feminismo no es solo el llorar esa pérdida de ayer y el buscar que no vuelva a ocurrir nunca más, porque el quereros vivas y el quereros seguras no es cuestión de feminismo, sino cuestión de simple y llana humanidad, sino el quereros presentes en igualdad de condiciones y de derechos en todos los ámbitos, en el laboral, en el social, en el político, y que todavía nos queda muchísimo por hacer, especialmente y concretamente también desde nuestra organización, que pues somos las Juventudes Socialistas. Pues hablando especialmente de las Juventudes Socialistas, yo, como decía en nuestro congreso, en parte con un poco de ironía o de culpa, pues me siento también parte de ese problema, que será que en nuestra organización, pues de los 17 secretarios generales autonómicos, los 17 somos hombres, y es algo pues en lo que tenemos mucho en lo que trabajar. Con que, bueno, simplemente agradeceros a las cinco, te incluyo Natalia, a ti también, a las cinco ponentes de esta charla, que sois cinco referentes, y nada, que además de todos los frenos que como mujeres jóvenes y mujeres metidas en política tenéis que afrontar, pues además sumáis ese freno de ser mujeres que todavía continúa ahí. Y nada, ya os cedo la palabra a vosotras. Muchas gracias por dejarme presentar y todo vuestro. Muchas gracias, Dani. Pues si os parece, pasamos ya al coloquio como tal. La idea es que las cuatro intervinientes, las cuatro compañeras, hagan una pequeña intervención y después quienes queráis reflexionar sobre algo, plantear alguna duda, plantear alguna pregunta, con total libertad, que la idea de crear estos foros es que se puedan intervenir sobre aquellos aspectos que consideréis innecesarios abordar. Bueno, hoy están con nosotras y siguiendo un poco también el cartel, Laura Jurado, que es nuestra secretaria de Igualdad de las Juventudes Socialistas de España, que a Laura le hemos pedido que hable un poco de la situación orgánica, es decir, de cómo nos encontramos en términos de feminismo, de igualdad en el seno de la organización. Al final no podemos proyectarnos hacia afuera como feministas si no solucionamos también, bueno, pues el machismo que está presente en la organización, porque está presente en la sociedad y la organización no deja de ser una institución más de la sociedad. Está también María Su, que también es compañera de la Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas de España y además es directora del Instituto Valenciano de la Mujer. Perdona que no lo diga en valenciano, María, pero no me atrevo, me da mucha vergüenza la pronunciación que pueda tener, pero ella es nuestra referencia en políticas feministas en la Comunidad Valenciana, y a María le hemos pedido un poco, bueno, pues que nos dé también la visión del trabajo que se hace desde las instituciones y los retos que tenemos pendientes desde las instituciones.
También está Medea Gracia, que es secretaria de Igualdad, de Juventud y de Movimientos Sociales de UGT Aragón, que casi la nombraron y ese mismo día la raptamos para este coloquio, y que por supuesto Medea, bueno, pues va a poner el acento en un aspecto que es fundamental y prioritario, que es el ámbito del empleo, de la corresponsabilidad, en el que, bueno, pues las mujeres jóvenes todavía seguimos teniendo dificultades importantes. Y finalmente Ada Santana, que es presidenta de Federación de Mujeres Jóvenes, que es una asociación feminista referente para las juventudes socialistas, y que ella nos va a dar la visión del asociacionismo feminista joven, qué reivindicaciones hay, qué líneas de trabajo se entiende desde el movimiento feminista que son prioritarias para las mujeres jóvenes. Y bueno, un poco la idea es abarcar así diferentes ámbitos, y como digo, una vez que las compañeras hayan terminado su intervención, cualquiera podéis preguntarles, reflexionar, plantear dudas, etcétera. Así que si quieres seguimos el orden, empezaría Laura, María, Medea y Ada, ¿vale? Y cuando concluyan las compañeras, pues vais pidiendo turnos de palabra levantando la mano y vais interviniendo. Bueno, pues buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bueno, pues en primer lugar daros las gracias, Juventudes de Aragón, que os habéis puesto a trabajar desde el principio, no habéis perdido ni un día. Y la verdad que es un orgullo que hagáis este tipo de charlas, porque todas somos conscientes de lo necesarios que son. Bueno, gracias Dani, a las compañeras de la ejecutiva, que tengo la suerte de compartir espacio con ellas, y a Medea y Ada, que es un placer porque es muy interesante aprender de vosotros. Bueno, yo en primer lugar quería hacer una mini reflexión sobre la cantidad de chicos que hay hoy en estas charlas. Y creo que es muy importante que los compañeros no dejen de asistir a las ponencias sobre feminismo, porque esto también va con ello. En segundo lugar, quería trasladar la preocupación de Juventudes Socialistas de España sobre el machismo que hay en la sociedad y dentro de las organizaciones, especialmente en los ámbitos de poder. No es algo que perdamos de vista y es algo bastante transversal que estamos trabajando todo lo que podemos, aunque no sea sencillo. Y bueno, voy a intentar ser muy breve, porque creo que lo interesante es el debate que se pueda abrir cuando acabemos la intervención. Bueno, yo quería decir que el PSOE siempre ha estado ligado a las políticas feministas, a las grandes políticas feministas, pues desde el sufragio femenino hasta crear un gabinete con más mujeres que hombres. Pero a pesar de eso, efectivamente, como dice Natalia, no podemos dar una imagen al exterior que no estamos reflejando dentro de las organizaciones. Y creo que tanto el partido, el PSOE, como las Juventudes Socialistas de España tenemos mucho camino que recorrer todavía en cuanto a feminismo practicante. Bueno, a riesgo de recibir alguna que otra collejilla hoy, voy a ser bastante sincera y voy a decir lo que creo que nos está fallando. Bueno, empezando por los puestos de dirección dentro de las organizaciones, que normalmente es una esfera que está reservada a los hombres. Efectivamente, como ha dicho Dani, no tenemos secretarias generales, pero es que secretarias de organización tenemos 3. Vicesecretarias generales cada día hay menos. Hoy, por suerte, tenemos aquí a 2. La compañera de Aragón y de la Ejecutiva Federal. Pero es verdad que en el ámbito más íntimo, en la toma de decisiones, se nos suele dejar fuera. Y eso es algo que si ni siquiera estamos en los puestos directivos, ¿cómo vamos a llegar a entrar en ese círculo de toma de decisiones? Entonces yo creo que esa es como la tarea más llamativa que tenemos por delante, pero también tenemos otra tarea, que es el discurso que reciben desde las organizaciones las mujeres jóvenes. Las mujeres que empiezan a militar en el partido o en los sindicatos, o no militan pero nos ven desde fuera y no terminan de querer participar a nuestro lado, o incluso las militantes recién llegadas que no ven un reflejo de que ellas puedan llegar a aportar a la organización porque sus voces no se escuchan. Decía lo de que me alegra que haya compañeros, porque a mí en este tipo de charlas me gusta interpelarlos a ellos. Me gusta hablarle directamente a los compañeros de juventud, en este caso, que es lo mío, y darle algún tirón de orejas también a ellos, ya que lo recibimos nosotras todos los días. Es urgente que asuman este discurso como suyo.
porque creo que es una necesidad imperiosa que asuman dos tareas principales. La primera es tenderle la mano a las compañeras. Eso es la primera, porque si nosotras no vemos un reflejo en ellos, que son los que tienen el poder, como estamos diciendo, es muy difícil que nosotras tengamos la capacidad de expresar nuestra voz. Y la segunda, que esta gusta menos, es que den un paso al lado. Porque si no, las mujeres que estamos en el entorno ni vamos a poder expresar nuestra voz, ni vamos a poder llegar a alcanzar el poder. Porque está muy bien proclamarse feminista, pero no está bien si no se están haciendo acciones feministas. Con respecto a las mujeres, a las compañeras de la organización, y creo que todos los colectivos en los que hay esferas de poder, también tenemos una tarea pendiente, pero no es nada sencilla y es perder el miedo. Tenemos que perder el miedo al ridículo, a las críticas, a la presión, pero sobre todo tenemos que perderle el miedo al resto de compañeras. Es imprescindible que seamos aliadas y que no seamos enemigas, que no seamos el arma arrojadiza de los compañeros que están en el poder. Tenemos que recorrer este camino juntas, porque si no lo hacemos juntas nos va a costar mucho más. Soy consciente, creo que todas lo somos, de que nuestras barreras son más y más altas. Pero nuestra generación es una generación que ha resistido la adversidad aunque no lo hayamos elegido. Y creo que en estos ámbitos no podemos ser menos. Tampoco me gusta que se nos cargue a las mujeres o a las militantes o a las simpatizantes con la carga de romper estas barreras, porque es lo que decía antes. Sois vosotros, son ellos, los que tienen que abrir un hueco para que nosotras entremos, porque es imposible. Creo que en una charla con Valencia hace un par de meses hablábamos del sistema de cuidado, que el sistema de cuidado es exclusivamente de las mujeres. ¿Qué mujer va a dejar de cuidar si su hermano no ayuda a cuidar a su madre? ¿Qué hace? ¿Lo deja sola? Pues lo mismo pasa aquí. Si ellos no entran, si ellos no salen, nosotros no entramos. Entonces, creo que es imprescindible que todos los compañeros hagan una reflexión, hagan una tarea, miren a su alrededor, miren a las compañeras que están excluyendo, a las compañeras que hacen comentarios de es que no lo va a resistir, es que una mujer sola tira en la carretera, es que en el cargo no lo va a llevar bien, porque esos comentarios siguen existiendo. Y me parece una aberración que en el año en el que estemos soportando ese tipo de compañeros, porque cualquier chica joven que se acerque a nosotros, que abanderamos el feminismo, y escuche una sola mención de este tipo, pues probablemente se asuste y salga huyendo. Y luego hay otro tema más peliagudo, que es cómo los hombres en las esferas de poder ven a las mujeres. Bueno, aquí hay para mí dos cosas fundamentales. La primera es el relevo de la mujer. Las mujeres no perpetúan el cargo. Normalmente se está unos años mientras somos jóvenes, porque bueno, pues queda bien, una cara joven, femenina, etcétera. Pero realmente a esa mujer la ponen a competir con el resto de mujeres más jóvenes para que cuando pasen los 4 años sea otra mujer joven y si puede ser guapa, mejor. Creo que eso es también tarea de los compañeros. Aunque nosotras podemos quejarnos y decirlo todo lo alto que queramos, es tarea de ellos. Y la segunda, el tema de la sexualización de las mujeres en política. Aquí, o eres como hemos estudiado todos probablemente, un perfil de liderazgo masculino, es decir, una tache, o eres una mujer sexualizada que está ahí porque queda bien en la foto, pero no le interesa lo que vayas a contar. Entonces, creo que eso es algo muy peligroso, que creo que cada vez está sucediendo más. Que estamos elevando a las esferas de poder, como decía, a chicas muy jóvenes, sin mucha formación, o sin mucha, no formación académica, formación política, sin mucha trayectoria, para que en 4 años sea relevada por otra aún más joven. Y creo que esto es algo que deberíamos ponerle tilde y deberíamos hablarlo mucho más, porque si una mujer no perpetúa el cargo, es muy difícil que haga una trayectoria y que sea referente para el resto de compañeras que vienen por detrás. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí con una última frase que, bueno, tiene muchas atribuciones, pero se la atribuyen también a Gloria Steinem y recientemente le han dado el premio Princesa de Asturias, que es que lo personal es político. Y me gustaría que os quedarais con esto porque es tal cual. Lo que nos pasa en nuestras vidas
es lo que está pasando en las organizaciones. Y hasta que no cambiemos la perspectiva que tenemos a nivel general, no va a cambiar la perspectiva en las organizaciones. Y bueno, lo dejo ya para que podáis intervenir el resto de compañeras. Muchas gracias, Laura. Yo creo que son ideas súper interesantes que seguro que luego en el debate surgen reflexiones. Y si quieres, María, seguimos contigo. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí porque la verdad es que después de un año de pandemia que nos pesa a todo el mundo, ¿no? Y que hemos evitado encuentros socialistas, pues esto de alguna manera también refuerza y generar este tipo de espacios de debate y reflexión siempre es positivo y sobre todo cuando se habla de algo tan necesario como es hablar de feminismo y hablar de igualdad, ¿no? Yo en primer lugar quiero agradecer la presencia del secretario general, de Natalia por la organización y de las compañeras de cartel, que la verdad que es un placer estar con vosotras y escucharos y poder compartir estos espacios, que será el primero de muchos, estoy segura, a partir de ahora. Bueno, la pregunta, ¿qué retos? Yo creo que bueno, es una pregunta que da pie a muchas reflexiones, ¿no? Porque son tantos retos los que tenemos todavía. Pero sí que en varios ámbitos me gustaría pues incidir, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos un reto enorme de superar el etiquetaje, de superar la inmediatez y sobre todo de intentar de una manera más sosegada y calmada enfrentarnos a debates con mayor profundidad de los que se están enfrentando, ¿no? Yo creo que desde que hace un par de años hacia aquí, desde que se lanzó la campaña para una manifestación masiva, que era una vaga feminista a nivel de toda España, hubo una tendencia que fue muy positiva, que era que muchísima gente joven, tanto mujeres como hombres, se sumaron a esta campaña, ¿no? Creo que fue masiva, fue multitudinaria y fue muy efectiva, ¿no? Pero a partir de ese momento hasta ahora hemos vivido en una tendencia, incluso también en una introducción incluso del marketing comercial, en el que a todos nos gusta denominarnos de una determinada manera, ¿no? Feminista o lo que sea. Y lo digo no solo por este ámbito, ¿no? En materia de igualdad o feminismo, sino en cualquier ámbito de la vida, en cualquier aplicación para conocer personas de estas sociales, pues también nos gusta el etiquetarnos, ¿no? Como si solo fuésemos eso. Yo creo que esto ha sido una perversión en alguna ocasión para las políticas o el trabajo en materia de igualdad y de feminismo, porque ha contribuido a que todo pueda caber en materia de feminismo. Y creo que, aunque es positivo que la gente se sume a una buena causa o quiera concienciarse a sumarse en ello, creo que también ha producido que mucha gente, creyéndose sensible en la materia, no ha prestado más interés en formarse sobre ella. Y esto ha producido que de alguna manera se disuelvan los pilares de los cuales se sustenta un movimiento que lleva más de 300 años. Creo que esto ha producido también un efecto interesante a nivel de la sociedad, sobre todo a nivel de las mujeres, y es que ha confluido diferentes generaciones de mujeres más mayores que han estado durante muchísimos años en la lucha feminista, sobre todo en años muy complicados, porque no solo a nivel de gobierno del Estado, sino también a nivel de gobierno autonómico en la Comunidad Valenciana. Imaginaros las mujeres asociadas a organizaciones feministas y de mujeres que estuvieron 20 años pasando la mano por la pared, que nadie les abría la puerta para escuchar sus reivindicaciones, ¿no? Y creo que en un momento en el que todo es inminente, todo es ya, y al feminismo se nos van sumando muchos debates que no acaban de cerrarse, ¿no? Y lo que hacen es como intentar disolverlo. Y hablo aquí del tema de los vientres de alquiler, de la parte regulacionista del tema de la prostitución, de ahora del movimiento queer.
pues todo esto, ¿no?, se produce en momentos de mucha conflictividad, polarización, en el que se adelanta la toma de decisiones a momentos que no estamos como sociedad lo suficientemente maduros en algunos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos referencias comparadas en otros estados que podemos certificar de alguna manera o no lo que está funcionando o lo que no. A esta reflexión creo que la izquierda tenemos muy claro y hemos venido definiendo lo que es la violencia de género porque ha habido una reacción opuesta de ultraderecha que la negaba y hemos tenido que reafirmarnos en ello, pero en cambio creo que cada vez tenemos menos claro lo que son las políticas por la igualdad, porque ahora ya en el término igualdad cabe todo. Y como igualdad cabe todo porque todos somos iguales ante la ley, hombres, mujeres, tal, y ya no entra el principio de sí, a todos iguales, pero cada uno en lo que necesita, ¿no? Que esa es realmente la igualdad y lo que se supone que nosotros como socialistas tenemos que defender, ¿no? Pero ahora ya es todo. La igualdad ya incluye la inclusión, la igualdad ya incluye la diversidad. La igualdad ya incluye la diversidad de trato, la igualdad de oportunidades. Ya no se sabe muy bien, ¿no?, esto de qué es la igualdad, ¿no? Es como si dijésemos que todo tipo de violencia es violencia de género. Y yo insisto mucho en esto. Al final estamos pervirtiendo el concepto, los fundamentos, y cuando dices que todo es lo mismo, al final es lo mismo que decir que no existe, que es lo que tenemos enfrente, que es la parte de la ultraderecha cuando se refiere a que la violencia de género no existe, ¿no? Entonces tenemos que ser muy contundentes, tenemos que tener muy claros los conceptos, porque si no cualquier línea para poner en marcha políticas públicas va a ser totalmente alocada, loco, ¿no? Y cuando hablamos, creo que tendremos que recuperar también el concepto de transversalidad, porque yo que estoy en el Institut Valencià de les Dones, Natalia lo pronuncio yo, también tengo la sensación de que con esto de la transversalidad sí todos somos muy sensibles al tema, pero como que no hay un compromiso efectivo por parte de todos los órganos que trabajan en el ámbito público en tener planes específicos para incorporarlo. Y cuando hablamos de transversalidad, todo el mundo tiene alguna acción, ¿no? Pero cuando vienen los problemas, esa transversalidad se entiende como interseccionalidad, ¿no? Es como que también es otro de los conceptos que está ahí, que tenemos que tener en cuenta, pero que eso forma parte de algo más, ¿no? Y cuando a las mujeres nos hacen interseccionales todas, porque todo el mundo, mujeres y hombres, podemos ser interseccionales, entonces nos están dividiendo en muchas partes, ¿no? Y yo lo comento esto porque a nivel de Institut Valencià de les Dones, que yo se supone que tengo que tener preferentemente... tengo que dar protección a las mujeres víctimas de violencia de género y otras violencias sobre las mujeres, parece ser que el resto de redes no existen cuando escuchan el término mujeres con otras problemáticas. Ahí ya no existe la interseccionalidad, entonces yo soy la transversal para todo, ¿no? Y entonces ya nadie se hace responsable de la parte o de los colectivos que tienen que atender. Y me refiero mujeres en situación de exclusión, mujeres mayores, mujeres con diversidad funcional. Yo, como soy del Instituto de las Mujeres, me tengo que hacer cargo de toda la población. ¿Y el resto qué hace entonces, no? Todos somos muy interseccionales hasta que surge el problema. Y creo que esto también lo tenemos que tener muy claro porque a veces se pervierten los conceptos y en este batiburrillo se pierde realmente lo que es importante, ¿no? Luego, creo que también como sociedad o como mujeres jóvenes creo que tenemos muchos retos, pero también los hombres. Una de las cuestiones fundamentales que tenemos que abordar es no solo todo el ámbito de la violencia sobre las mujeres, creo que ahora estamos haciendo más incidencia en la violencia sexual, porque cuando hablamos que en todo tiene un impacto,
todo tiene una perspectiva de género, es que en cualquier ámbito de nuestra vida, si lo analizamos un poco, veremos cómo hay situaciones, circunstancias, causas, efectos que afectan de manera diferente a mujeres o hombres, ¿no? Entonces, en materia de violencia sexual, que siempre ha estado, pero ahora a través del Me Too se ha hecho una incidencia mayor, nos estamos dando cuenta que es un volumen de violencia que se está ejerciendo sobre las mujeres en el ámbito sexual que es prácticamente inasumible, que estamos hablando de que 1 de cada 2 mujeres de más de 16 años, creo, a lo largo de su vida ha sufrido en algún momento algún tipo de violencia sexual. Y no me estoy refiriendo solo a las más graves, me estoy refiriendo a cualquier tipo de conducta que pueda violentarla por su condición de mujer. Esto es, desde acoso callejero, bueno, lo que todo el mundo conocemos, ¿no? Sexting, en el ámbito laboral, y luego ya estarían las partes más, lo que sería más delictivo, ¿no? Abusos o agresiones sexuales. Ha habido también casos como el de La Manada, que ha puesto entredicho la interpretación que estaban haciendo los tribunales respecto del consentimiento. Y a mí me parece que esto como generación también ha sido muy positivo, porque podemos aceptar la división de poderes y demás, pero también como sociedad yo creo que ha sido positivo que podamos cuestionar la interpretación que se estaba haciendo sobre determinadas situaciones donde se ponía en riesgo la libertad sexual de las mujeres, porque esto no afectaba solo a un caso, esto iba a poder afectar al resto de casos o mujeres que se encontraban en esa misma situación. Y yo creo que de ahí la propuesta de modificar el Código Penal para que también se entienda que no hay consentimiento, aunque no haya fuerza o intimidación, también creo que es positivo, ¿no? También porque yo creo que como generación ha habido una deriva también en lo que entendemos en las relaciones sexuales, ¿no? Y creo que ahí tenemos un gran reto porque no hemos sabido introducir todo el ámbito de las relaciones igualitarias basadas en el respeto, en el consentimiento, en la libertad, en el placer mutuo. Todo esto todavía no hemos sido capaces de hacerlo. Y aquí sí que hay que interpelar directamente a los hombres porque vivimos en una sociedad donde hay estadísticas, hay números, ¿no? Y hay algunos estudios en los que nos indican que cada vez a edades más tempranas, sobre todo los hombres, empiezan a consumir pornografía. Y este también es uno de los debates que como sociedad y nosotros como Juventud Socialista y el resto de organizaciones juveniles debería de esforzarse en poder darle batalla al porno. Porque además, en el ámbito tecnológico, algunos que somos millennials, pero otros son de la X y otros son de la Z y otros son de la tal, tenemos que hacer por lo menos que la X, la Z o el millennial sirva para algo, no solo para etiquetarnos en una determinada generación, sino para que esa generación también logre un cambio sustancial para las personas de su mismo grupo de edad, ¿no? Y en el ámbito de la pornografía todavía no hemos conseguido hacer entender que la pornografía no es que sea ficción, es que está reproduciendo comportamientos en los que traslada una imagen, sobre todo a los hombres y también a las mujeres, de que la subordinación de las mujeres en la práctica sexual es un objeto de deseo. Incluso las conductas violentas hacia las mujeres se erotizan. Entonces, mientras esto pase, las estadísticas estarán ahí, los números estarán ahí, porque la ciudadanía o la población más joven creerá que esa es la manera habitual y esas prácticas de riesgo son las prácticas habituales en relaciones afectivo-sexuales. Y eso tenemos que empezar a trabajarlo también, porque además nos supera, las plataformas tecnológicas nos superan, pero cuando nosotros hemos ido, ellos ya han vuelto. Y con todo el tema del OnlyFans, que eso ya es una auténtica barbaridad, estamos dando una imagen terrible y luego nos escandalizamos cuando escuchamos que 1 de cada 4 hombres consume prostitución.
El 38% de los hombres en España han consumido sexo de pago o han consumido prostitución. Claro, todo viene de la misma deriva, ¿no? de la misma educación afectivo-sexual o de la carencia de la educación afectivo-sexual. Entonces, yo creo que sí que tenemos aquí varios retos que hemos conseguido de alguna manera las mujeres visibilizar el problema de la violencia sexual. Tenemos que también hablar de materia de pornografía, y que no sea la sustituta de la educación afectivo-sexual en nuestros colegios y en nuestras redes sociales y de amistades. Tenemos que hablar de masculinidades positivas, que no de nuevas masculinidades, de las positivas, porque no hay nuevas ni viejas, hay masculinidades y hay afortunadamente hombres que sí que pueden dar ejemplo con sus comportamientos de conductas positivas, ¿no? Entonces tenemos que hablar de esas masculinidades que pueden ser referencia para muchos chavales que no tienen ninguna figura en la que mirarse. Y tenemos que, y esto aunque es viejo, pero todavía no hemos conseguido tampoco incorporarlo, la ecoeducación. No sé si se lleva 20 años o 30 años hablando de coeducación y a pesar de eso todavía no hemos conseguido incorporarlo tampoco en los currículums escolares, ni tampoco con la nueva ley CELA, que aunque positiva en muchos aspectos, no ha acabado de dar el vuelco a ese tipo de educación igualitaria en el que se incorporan los currículos escolares, referentes femeninas y bueno, todo lo que ya sabemos. Y cómo no, otro de los retos que tenemos como generación es el tema de la corresponsabilidad, que no tampoco conciliación laboral, porque conciliar al final puede ser una persona u otra en el ámbito laboral y familiar, sino la corresponsabilidad de los progenitores o de las personas que conviven. Esto también es fundamental porque, claro, si hace 100 años se aprobó que trabajaríamos 8 horas, descansaríamos otras 8 y dormiríamos 8 horas, claro, la lógica de hace 100 años pues tenía algún sentido, porque esa parte de las 8 horas de la jornada laboral, las mujeres que no estaban incorporadas al mercado laboral, de alguna manera las sustituían con las tareas de casa, ¿no? Pero ahora que las mujeres se incorporan al mercado laboral, y eso es lo que nosotras queremos en una independencia económica, con contratos que no sean precarios, pues es bastante difícil mantener el mismo sistema o de condiciones laborales que teníamos hace 100 años, siempre que las partes masculinas no se sumen al ámbito de los cuidados, tanto de menores como de personas mayores. De hecho, durante la pandemia se ha visto que nosotros hemos hecho aquí algún estudio, algún convenio con la universidad, que mientras estaba el estado de alarma, confinamiento, tanto hombres como mujeres exactamente iguales, ¿no? Pero en el momento que se empezaba a abrir un poco la veda, ellos recuperaban antes su trabajo porque las mujeres preferían quedarse en casa o creían que el teletrabajo era una medida de conciliación cuando no lo es. El teletrabajo es otra modalidad de trabajo, en vez de presencial en la oficina, desde tu casa, pero no es una manera de conciliar. Entonces, nosotros como generación tenemos que trabajar mucho en cambiar la mentalidad de una sociedad y también de la estructura familiar que tenemos y también de las estructuras empresariales, que entiendan que para ser corresponsables o para que la otra parte se pueda hacer responsable también como progenitor, en el ámbito empresarial tiene que haber una serie de medidas que te puedan permitir flexibilizar los horarios. Y esto debería de ser impepinable, porque ahora tenemos derecho a, cuando tienes un menor de 12 años, creo, cogerte la reducción de jornada, que mayoritariamente en el 80% de los casos se lo cogen las mujeres. Claro, esto va en detrimento no solo de nuestro salario, sino de nuestra seguridad social para las prestaciones, para la jubilación, absolutamente para todo, ¿no? ¿No sería más sencillo que en vez de facilitar la reducción pudiesen facilitar la flexibilización de horarios? Es decir, que
pues en vez de hacer jornadas partidas intensivas, adaptadas a los horarios escolares y demás, yo creo que tenemos que darle un vuelco a esto, que tenemos estos retos como generación, que además nos preocupan, yo creo que bastante, y sobre todo ganar los debates estériles e intentar ser una generación que reflexione, que debata y que construya desde algo que tenga sentido y no desde el etiquetaje ni la polarización, sino cuando haya debates que nos ponen en conflicto, que no demás. Yo creo que el feminismo siempre intenta formarse, saber, conocer, comparar y luego a partir de ahí toma postura o toma partido. Y por eso hay debates en los que ahora, bueno, ya sabéis, con todo el tema de la ley trans y demás, pues que se han producido un choque importante, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta que la generación de mujeres jóvenes y la generación de las mujeres que nos preceden, ha habido una confluencia generacional en cuanto a este tema, porque lo tenemos bastante claro. No digo del todo, pero bastante claro en los últimos debates que se han estado produciendo. Y he comentado algo de la prostitución, pero este también debería de ser uno de los retos que tenemos como generación, porque además va muy vinculado a todo el tema de la educación afectivo-sexual y de la pornografía. Siempre se ha dicho, la prostitución es uno de los mayores problemas a los que como sociedad y como personas le hemos dado la espalda a muchísimas mujeres que no tenían reconocido ningún derecho. Porque si hay una construcción o una estructura o un camino recorrido en materia de violencia de género, las mujeres que están siendo explotadas sexualmente, porque todas, prácticamente su totalidad, están siendo explotadas sexualmente, no tienen reconocido absolutamente ningún derecho. Ahora parece que con el ingreso mínimo vital a las mujeres víctimas de trata, pero al final la prostitución maquilla la trata y no habría trata si no hubiese prostitución, y esto lo tenemos que tener claro. La prostitución y la trata son formas de explotación sexual de las mujeres que vulneran los derechos fundamentales, que se producen situaciones y se legitiman situaciones de violencia sexual sobre las mujeres. Y es uno de los problemas que como generación no podemos mirar hacia otro lado, sino que nos tiene que escandalizar y deberíamos de exigir que no se pudiese fomentar este tipo de esclavitud ni en nuestras calles, ni en los pisos, ni en los puticlubs con luces de neón, ni en ninguna otra plataforma, aunque sea de manera telemática online, porque además lo disfrazan de una falsa libertad como la de Ayuso, libertad o comunismo, porque nos quieren poner en esa tesitura, ¿no? Pero eso no es libertad. Libertad es poder tener todas las condiciones de igualdad para poder desarrollar un proyecto de vida que sea digno, que no tenga que someterte a ningún tipo de violencia, ni de esclavitud, ni de explotación. Y la prostitución no puede entenderse como una mera transacción, porque la gente dirá, todo tiene un precio, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a comprar o a vender cualquier cosa, cualquier persona a cualquier precio? Porque esto es lo que nos va a definir como sociedad. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias, María. Yo creo que como Laura has puesto sobre la mesa un montón de temas que seguro que luego salen en el debate, se plantean preguntas, reflexiones. Pues si quieres, Medea, continúas tú y luego concluimos con Ada y ya abrimos turno de reflexiones y de preguntas. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno, pues nada, muchas gracias. La verdad que es la primera vez que participo con vosotros y con vosotras en un debate. Es un placer estar aquí. La verdad que, bueno, que todavía con el ritmo recién incorporada, ya lo ha dicho Natalia, que nada más fui nombrada en la Ejecutiva Regional de Aragón de Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, pues ya enseguida me dijo,
venga, participa con nosotras. Así que nada, yo sí que voy a intentar ser muy breve porque encima María sí que ha introducido temas que iba a comentar yo respecto al tema de la precariedad laboral que sufrimos las mujeres y al tema de la corresponsabilidad, la conciliación. Entonces, bueno, cualquier duda pues después lo abordaremos. Sí que, bueno, sobre todo yo ahora soy la secretaria de Igualdad, Juventud y Movimientos Sociales en UGT Aragón. Imaginaros pues todo lo que se me espera por delante, ¿no? Porque la igualdad, como bien ha dicho María, ahora es un tema transversal, ¿no? Y los movimientos sociales. Entonces, incluso dentro del propio sindicato, dentro de la propia organización, estamos teniendo sendos debates respecto a este tema, porque tenemos, pues bueno, el colectivo LGTBI, las mujeres, que nunca nos hemos enfrentado y ahora parece que hay un conflicto que no debería existir, ¿no? Y de hecho en Aragón somos una comunidad pionera en tener una ley de identidad de género del año 2018 que aprobaron pues todos los partidos y que además aquí es una ley que engloba todo y que creo que en esa línea es en la que debemos trabajar, en esa línea de sentarnos a debatir, a dialogar y de que todo el mundo se sienta pues en ese sentido incluido. Pero bueno, a lo que voy, que es a lo mío, que es lo del empleo. Sobre todo, pues bueno, las mujeres y las mujeres jóvenes, la pandemia pues ha puesto de manifiesto que somos una vez más, las más perjudicadas por el tema del empleo. La juventud en general, las personas jóvenes, éramos los que teníamos los trabajos más precarios, más temporales, con lo cual hemos sido los primeros en abandonar el mercado laboral. Y las mujeres, porque somos o hemos sido aquellas que estábamos en esos sectores pues más precarizados, las que nos hemos ido en su mayor medida los ERTEs, esa medida que se sacó como algo beneficioso a la hora de poder paliar esa situación en la que la empresa cerraba o paralizaba su actividad, pero que las mujeres hemos sido pues las más afectadas en ese sentido. Y es que la discriminación laboral en las mujeres ha existido desde siempre, pero ahora yo creo que todavía más, porque vivimos esa doble realidad, ¿no? Que parece que un trabajador o una trabajadora se define pues como una persona que no tiene responsabilidades ni domésticas ni familiares. Y ahora las mujeres, aparte de que trabajamos, tenemos esas responsabilidades familiares. Y es como si viviésemos una gran mentira, como si en nuestra casa estuviésemos realizando las tareas y al mismo tiempo trabajando y al mismo tiempo tenemos que dar como una imagen que entre comillas es como, diría yo, como hacernos respetar. Yo muchas veces hablo como en primera persona, ¿no? En la propia experiencia que yo he tenido. Parece que cuando abres la boca la gente te está juzgando mucho más que a nuestros compañeros hombres, por lo que sea. Y más si eres joven. Cuando se ve un compañero hombre joven, pues se le tiene como ese, ¿no? Que fíjate qué emprendedor. Y a nosotras es, a ver si mete la pata. Incluso entre nosotras mismas es como que estamos en esas propias batallas y es algo que, bueno, que muchas veces vemos a una mujer que llega a un puesto de responsabilidad en una empresa o responsabilidad política y lo que ha dicho Laura también, ¿no? Esa imagen o es sexualizada, esa chica atractiva, guapa, que llama la atención y que está por un tiempo con un carácter temporal y después se agota. O si no, oye, qué mala leche tiene, ¿no? Qué mala hostia tiene, porque es como que tiene que hacerse respetar respecto al resto de los compañeros. Y bueno, ya no decimos nada que nos ha pasado, a mí me sigue pasando y a muchas de mis compañeras, cuando llega ese momento de enfrentarte a la maternidad o a formar una familia, esas preguntas siempre incómodas que parece que pasa el tiempo y siguen existiendo. Y es verdad que se están estableciendo una serie de políticas institucionales, una serie de normativa que lo que está intentando es precisamente poner fin a esto, ¿no? Y tenemos un gobierno que afortunadamente pues está haciendo un gran trabajo en ese aspecto, como en determinados avances en igualdad de género, como el permiso retribuido por paternidad y maternidad, que ya sabéis que desde este año se ha equiparado el permiso de paternidad y maternidad. Esto quiere decir que si se tiene un niño o una niña, el permiso es retribuido e intransferible para los dos progenitores de 16 semanas. Esto hace que, oye, pues que si se tiene un niño, obligatoriamente padre y madre deben disfrutar ese permiso. ¿Y esto qué ha conseguido? Pues que los permisos en ese sentido por paternidad y maternidad sean igual, 50%. Al final las medidas que hacemos con vistas a fomentar esa corresponsabilidad sirven, con lo cual aquí los gobiernos y las instituciones tienen que ponerse las pilas en fomentar estas medidas. Porque si nos vamos a las excedencias por cuidado de hijos, el 90% de las personas que cogen las excedencias son mujeres.
por lo que sea, tema de educación, tema social o por una cuestión de, pues eso, de que la mujer es la primera que decide renunciar a su carrera profesional y las empresas no ponen facilidades. Y hablaba María de las políticas de corresponsabilidad y no de conciliación, ¿no? Que no necesariamente conciliación. Muchas veces nos olvidamos de esas familias monoparentales, en su mayoría mujeres solas que no tienen más que la opción, pues eso, de buscarse la vida como pueden. Y esas mujeres sí que la pandemia, con los niños en casa, teletrabajando las que podían, que eran muy pocas, porque la mayoría de los puestos de trabajo, mayoritariamente femeninos, por lo que sea, son puestos de atención al público, hostelería, comercio, limpieza, residencias, los trabajos, como decían, esenciales, las mujeres esenciales, pero precarizadas y cobrando una miseria. Y ahí es donde está el problema. Y no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de educación, porque yo misma me lo planteo. Con las opciones que tenemos ahora mismo las mujeres jóvenes para elegir, tenemos el privilegio, ¿no?, de poder, en muchos casos en nuestra sociedad, poder elegir los estudios que queremos hacer y las opciones que hay. Y si nos vamos a la formación profesional básica, las mujeres se concentran, ya lo sabéis, en cuidados, auxiliar de enfermería, atención sociosanitaria, imagen personal, servicios, comercio, etcétera. Se va ascendiendo en las carreras profesionales, se va ascendiendo en la universidad y las mujeres tiran enseñanza, salud, ciencias sociales, los hombres, todo esto siempre hablando en términos generales, ¿no? Hablando en porcentajes, los hombres más se van a la industria, a las nuevas tecnologías y qué casualidad que son los sectores que suelen funcionar mejor, con mejores convenios colectivos, con mejores salarios y los trabajos de las mujeres, los más precarios, los de, pues en ese sentido, con más dificultades. ¿Por qué? Y esta pregunta la lanzamos para el debate después, ¿no? ¿Por qué creéis que puede ser? Si tenemos todas las mismas opciones, ¿por qué no nos atraen esas carreras profesionales? Y es que no nos atraen. Y eso también es una cuestión oye, hemos ido al mismo colegio, ¿no? Al mismo colegio, al mismo instituto con nuestros compañeros y nuestras compañeras y por lo que sea no nos atraen esas carreras profesionales. Y ahí es algo que hay que ir, pues eso, analizando un poquito más lo que puede pasar. ¿Qué ocurre también? Analizando también un poquito más allá, uno de los problemas que tenemos es la emancipación juvenil. Y esto es algo que en los últimos datos del Consejo de Juventud de España del año pasado, solo el 20% de las personas jóvenes el año pasado se podía emancipar en España. Y aquí viene un poco lo mismo. Las mujeres jóvenes todavía con más dificultades por la precariedad laboral, por los contratos temporales. Al final dices, oye, pues tengo que dedicar una gran parte de mi mísero salario a pagar un alquiler que es desorbitado, según en qué entorno donde vivas, pues dices, oye, pues no me emancipo. Y al final estamos siempre en esa situación de que, oye, no consigues desarrollarte personal y profesionalmente porque no tienes esa posibilidad económica de poderlo hacer. Y además siempre las mujeres, ¿no?, las que se encuentran con esa limitación. En cuanto pueden hacerlo, pues empiezan la discriminación laboral por otros motivos. Y bueno, yo misma en mi propia organización lo he visto, ¿no? Yo vengo de la semana pasada del Congreso Confederal, como es un sector mayormente masculinizado, donde las mujeres ocupamos cuotas por decir quiero llevar mujeres y no se escuchan voces femeninas y se habla del feminismo. Y Laura lo decía, si una mujer joven viene a nuestras organizaciones y nos escucha hablar de feminismo y viene y ve lo que hay, se va espantada. Y eso es algo que tenemos que ver qué está pasando. Y con Natalia, que estamos en la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza, yo este año llevo a la portavocía, y esto ya os lo cuento, fuimos a Aragón Televisión a un debate que vino una chica del 8M, una chica joven, y el 8M, el movimiento 8M sí que le llamaba la atención el discurso y era una chica joven. Nosotras decimos lo mismo y nuestro discurso no cala en la gente joven. Y eso es algo que hay que ver qué está pasando, porque nuestro discurso no dista tanto. Incluso decimos lo mismo muchas veces de una forma pues, más clara, más coherente, más contundente, con más argumentos, pero no cala en la juventud. Y eso es algo que hay que analizar. Esto hablo yo un poco más llanamente porque estamos un poco en familia, pero creo que es algo importante, algo ver, porque seguro que hay muchas cosas que estamos haciendo mal y que estamos cometiendo los mismos errores. Y que yo ya veo que con vosotras y con vosotros, con muchos que veo, caras muy jóvenes, incluso con la asociación juvenil que hemos constituido, que yo ya veo eso, que yo ya soy millennial y vosotros sois ya más de la Z y de...
y veo que seguimos produciendo los mismos errores y tenemos que intentar, pues eso, conseguir que las cosas mejoren y conseguir que se haga un esfuerzo, y que creo que nosotras somos las que tenemos que cambiar el mundo, y como habéis dicho, con ayuda de vosotros, compañeros, que tenéis que a veces haceros a un lado para que se nos escuche la voz, porque creo que es importante, que creo que el mundo cambiaría mucho si las mujeres fuéramos las que tomamos más decisiones, yo creo. Así que nada, un placer, y estoy a vuestra disposición para todas las preguntas que me queráis hacer, y gracias de nuevo por invitarme a este debate hoy. Muchas gracias, Medea. Yo creo que era importante tu voz, sobre todo porque si hay un concepto que ha definido al feminismo desde su primera ola, es el de emancipación, y ha estado intrínsecamente ligado al empleo, y también por el llamamiento que haces, que aquí en Juventudes, las que ya estamos más fuera que dentro, llevamos muchos años esperando la llegada de ese nuevo hombre que siempre está por llegar y nunca termina de venir, así que también un llamamiento interesante. Y bueno, ya para concluir, Ada, que es presidenta de Federación de Mujeres Jóvenes, que ya nos va a hablar pues de lo que también hablaba Medea, del asociacionismo feminista juvenil. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, que sumarme al agradecimiento y a las felicitaciones a Juventudes Socialistas de Aragón por esta magnífica actividad, y sobre todo agradecer a Natalia por contactar conmigo y pensar en nosotras, en la Federación Mujeres Jóvenes, para esta ponencia. La verdad que ser la última tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que puedes recoger el debate, lo cual está muy bien. Y lo segundo también es que, claro, que tienes que estar a la altura de las magníficas intervenciones. Y sinceramente me gustaría compartir, porque además de ser compañera de la Federación Mujeres Jóvenes, también soy militante de Juventudes Socialistas, evidentemente pues en Canarias, una ciudad magnífica y una comunidad autónoma maravillosa, que recomiendo que vengan, ya que estoy, pues hago publicidad. Y bueno, sí que la verdad que escuchando a las compañeras, lo que he estado pensando todo el rato es, efectivamente, milito en la organización adecuada. Ahora lo que tenemos que revisar quizás es cómo llegamos, cómo hacemos llegar ese discurso, y sobre todo por qué nuestras jóvenes no se afilian a Juventudes Socialistas o no se afilian a la Federación Mujeres Jóvenes, porque realmente la realidad es muy, muy parecida. Lo primero que me gustaría hablar es de la historia de la Federación Mujeres Jóvenes, porque precisamente la Federación Mujeres Jóvenes nace en 1986 y nace de las Juventudes Socialistas de España. Nace de un grupo de mujeres jóvenes afiliadas a las Juventudes Socialistas que sentían que en Juventudes, pues efectivamente sí que se decía mucho feminismo, pero que luego no se practicaba tanto, y que ellas requerían de una organización y de una asociación en la que tener un espacio seguro entre compañeras, en el que poder compartir esa realidad desde una perspectiva juvenil, porque como digo yo, no es lo mismo mi realidad que la realidad que puede tener, por ejemplo, pues mi madre con unas cuantas décadas más que yo, o la realidad que puede tener a lo mejor mi abuela. Entonces, ese espacio seguro entre mujeres jóvenes, que cada vez es más complicado, porque no es lo mismo la perspectiva de una chica de 14 o 15 años que la mía con 23 y que la de una compañera con 30, evidentemente no es la misma la realidad. Pero bueno, tenemos, por lo menos sí es verdad que más parecido, que ya con una persona a lo mejor de 40, 50 años. Y como digo, nace precisamente las Juventudes Socialistas, esta federación, lo que luego es verdad que en el año 2000 existe una separación, se reforman los estatutos, y a día de hoy la Federación Mujeres Jóvenes no tiene que ver con la organización, está totalmente separada, y de hecho pues hay militantes de todos sitios, hay militantes de las Juventudes Socialistas, militantes de ninguna organización política, otras que pues por ejemplo militan en Podemos, e incluso hemos tenido alguna compañera del Partido Comunista, lo cual pues bueno, está muy bien porque desde luego es muy, muy enriquecedor. De hecho mi territorial, que es la de Canarias, tiene la ventaja de que somos de la territorial con más variedad política, lo cual también a veces es complicado, es cierto, llegar a consensos, no voy a mentir, pero también es muy enriquecedor, ¿no? Contemplar otras realidades que a lo mejor tú en tu cabeza pues no las tienes, o directamente puedes debatir aunque no compartas esa ideología tal cual. Y precisamente me gustaba mucho también lo que decía Medea sobre la realidad de la mujer joven, porque la mujer joven efectivamente tiene que demostrar 3 veces, porque tiene que demostrar el doble por el hecho de ser mujer, ya simplemente por eso tenemos, y efectivamente se está buscando el fallo, se busca nuestro fallo, y el tercero es el de ser mujer joven, por lo cual todavía estás mucho más cuestionada, porque se te cuestiona tu formación y se cuestiona el por qué estás aquí, qué has hecho,
para tener ese puesto. Y a lo mejor, pues mira, a lo mejor has currado mucho más, a lo mejor estás más formada que todo el mundo, pero aún así tienes un cuestionamiento constante. Y cuando te equivocas, bueno, eso ya es la panacea, ¿no? Parece que es su placer. Han llegado a, por fin, ¿no? Llevaban años buscando que te equivocases y por fin obtuvieron su gran logro y su gran meta. También es necesario hablar de esos espacios de juventud, porque efectivamente nosotros en la Federación Mujeres Jóvenes tenemos un espacio seguro que además es muy importante porque, como defiendo yo, es un espacio en el que muchas veces pues es la primera militancia de muchas mujeres jóvenes, la primera militancia política. Normalmente son chicas que nunca han militado en ningún tipo de organización, que están comenzando a ver qué es eso de la militancia política, qué es eso de una asociación, y a la vez que están descubriendo el feminismo. Entonces, es su primer paso. Y a su vez se mezcla pues con mujeres jóvenes que a lo mejor pues ya tienen una trayectoria un poco más dilatada, tanto en organizaciones políticas, representación estudiantil, organizaciones de otro índole, consejos de la juventud. Pero luego vemos cómo esos espacios seguros que constituyen la Federación Mujeres Jóvenes y todas sus territoriales a lo largo del territorio español, vemos cómo luego compartimos otros espacios, como son, por ejemplo, el Consejo de la Juventud de España, el Consejo de la Juventud, pues, en mi caso el de Canarias, el de Gran Canaria, y vemos cómo, por ejemplo, lo que se hablaba de la presencia masculina en los grupos que, digamos, nos vamos, por ejemplo, al grupo de trabajo de feminismo y está plagado de mujeres. Y nos preguntamos, ¿dónde están los hombres? Parece que a los hombres de las diferentes asociaciones juveniles no les interesa el feminismo, no les interesa la igualdad. Es como si no fuera con ellos, ¿no? Parece que la igualdad es solo cosa de las mujeres y en absoluto, para nada vamos a lograr una igualdad solamente con un 50% de la población en activo. Requerimos del otro 50%. Y luego tenemos los grupos que digamos que son más de interés masculino, como puede ser socioeconómica, evidentemente, o como puede ser el grupo así de políticas de la juventud, que es en el que diría yo que está toda la chicha, ¿no? Donde se habla, pues, que si reforma de las normativas, que si todo lo que venimos haciendo aquí, venimos a debatir lo importante. En eso la presencia de mujeres suele ser muy poca. De hecho, las pocas mujeres que suelen haber en esos grupos son los de la Federación Mujeres Jóvenes. Y claro, no tenemos hombres, pues solamente estamos constituidas por mujeres, está un poco más claro. Y muchas veces me veo yo sola en esos grupos y la verdad que nos preguntamos dónde están las mujeres y también, ¿no? Lo que hay que reflexionar, ¿por qué no están las mujeres como si no nos interesasen? Luego también me gusta mucho que hayan salido temas porque efectivamente parece que últimamente no queremos entrar en debates profundos, no queremos abordar temas como son la pornografía, como es la prostitución, como es la gestación subrogada o bueno, los vientres de alquiler, como me voy a permitir yo decir. Y sí es cierto que son temas que tenemos que abordar. La Federación Mujeres Jóvenes en estos dos últimos temas es abolicionista, ha logrado un posicionamiento unánime, primero debatiéndolo en sus territoriales y posteriormente debatiéndolo en conjunto en la Federación, desde luego que con un proceso de formación, porque eso es muy importante. No podemos debatir sin formación, no podemos venir aquí a debatir sobre la ley trans sin habernos leído la ley trans, a un consenso que ojalá que pueda ser pues, lo más mayoritario posible, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo un posicionamiento con un 49-51 que un posicionamiento que tenga ya un gran aval que pueda ser pues, mucho más refrendado y que al final pues sea mucho mejor para cualquier tipo de organización. Y un debate como la pornografía. La pornografía todavía no tenemos posicionamiento, estamos trabajando en ello, pero es que es muy necesario porque efectivamente la pornografía es el escaparate de esa educación afectivo-sexual que todavía no llega a nuestros más jóvenes. Y el problema que tenemos es que precisamente al llegar a los más jóvenes, esos jóvenes no distinguen entre la realidad y la ficción, porque ese es su manual y están aprendiendo que eso que están viendo en la pornografía, que mayoritariamente es violencia, es lo que ocurre en una relación cuando no es así. Y la pornografía no nos habla, en primer lugar, de qué es el placer, al final, cuál es el objetivo de mantener una relación sexual, digo yo, que será el obtener placer. Y tampoco se nos habla de algo muy importante, que es el consentimiento, que es necesario que las dos personas, o las que haya, estén todas de acuerdo para que efectivamente eso sea pues una relación como tiene que ser. Y también cuando abordamos el tema de la prostitución, como bien se ha nombrado, para que haya libertad, esa libertad que ahora está muy de moda, una persona tiene que tener opciones. Y para tener opciones es necesario para que esa persona pueda elegir. Y entonces, cuando esa persona tiene opciones, puede elegir, entonces es cuando podemos hablar de libertad.
Si tu única opción es una, lo siento mucho, pero la libertad ya está viciada porque ya no hay elección. Luego también es importante hablar de la participación, porque la participación en las organizaciones está en crisis, gravemente en crisis. Sí es verdad que la Federación Mujeres Jóvenes vivió un repunte de participación a raíz de lo que se mencionaba, de esa maravillosa sentencia de la manada, que hubo, la verdad, una grandísima participación de mujeres jóvenes. Y ocurrió porque al final todas nosotras y que fue, y no solamente por el hecho de que fuera violada, sino que fue cuestionada, que además la crítica no se ponía en los videos. Creo que te estamos perdiendo, Ada. No sé si soy yo la única que tiene dificultades para escucharte. Yo ya la he perdido del Había todo. sido interrumpida por ella misma. Así que... Yo la he perdido también. Tenemos dificultades para escucharte, Ada. O sea, te cortas y... O sea, se corta y no te escuchamos. Bueno, y ahora apareces congelada. Voy a mover. No pasa nada, estoy acostumbrada a que me pase esto en mi querida facultad. La wifi es una maravilla. Yo ahora sí que te veo y te escucho bien, el resto no lo sé. Bueno, estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas, donde la wifi ya saben que no va muy bien. Vale, ahora. Vale, pues como decía, la participación sí que a raíz de esa sentencia de la manada, sí que hubo un crecimiento porque muchas mujeres jóvenes nos sentimos reflejadas al final en lo que había ocurrido y quizás para muchas mujeres jóvenes fue incluso al final ver la realidad más allá, porque al final nosotras, por lo menos las más jóvenes, hemos vivido en un mundo ya no solamente de democracia, sino hemos vivido en una realidad con una ley de violencia de género, una ley de igualdad, unos avances grandísimos que, por supuesto, hay que conocer cuál ha sido la lucha para llegar a esos avances, que hay que tenerlo muy presente, pero de repente fue como quitarnos la venda, ¿no? Como el ver más allá, ver que esa realidad de la que nos hablaban era una realidad formal, que está en las leyes, pero que luego no se había traducido a las verdaderas oportunidades, a la verdadera realidad. Y fue como al final un gran crecimiento. Nosotras por lo menos lo notamos, llegamos a muchísimas chicas de repente se afiliaron. Yo creo que también ocurrió en las organizaciones más tradicionales, no solamente en la Federación Mujeres Jóvenes, porque sí es verdad que hubo un despunte bastante grande y bastante notable, pero luego ya está, se paró. Las organizaciones tradicionales estamos en crisis de participación, no nos llegan nuevos perfiles y creo que tenemos que replantearnos muchas cosas, porque quizás el problema está en que, y no lo digo por una crítica tanto a las organizaciones, porque de verdad que yo soy una fanática, estoy en muchas, pero el problema es porque esas chicas no están llegando, no llegan a las juventudes, no llegan, pero cuando digo a las juventudes, a cualquier organización política, ¿vale? Cada persona, evidentemente, dentro de su ideología, no llegan tampoco a los consejos de estudiantes, no llegan a la Federación Mujeres Jóvenes, no llegan a las organizaciones juveniles LGTBI, no están llegando tampoco a las organizaciones juveniles sindicales, no llegan a los consejos de la juventud, llegan a todo lo que es la participación más tradicional. Quizás es porque nos estamos equivocando en la forma de participación y pretendemos que las mujeres jóvenes y que los hombres jóvenes participen como se hacía hace una década y todavía no hemos sido capaces quizás de adaptarnos a la nueva era y de lograr esa nueva participación. Es precisamente en una de esas cuestiones en las que la Federación Mujeres Jóvenes tiene como reto, tiene dos proyectos nuevos que son grandes retos. El primero es la violencia sexual, muy necesaria, porque tenemos que centrar y enfocar la violencia de género, sobre todo en la violencia sexual. Esa evidentemente tiene que ser el foco de la Federación Mujeres Jóvenes, que para eso pues somos la federación que representamos a las mujeres de 14 a 30 años
Y por otro lado también la participación, porque es necesario que reflexionemos sobre ella. También otro tema que me gustaría abordar, que creo que es muy necesario, es el tema, por ejemplo, del aborto, que es un tema que es necesario de abordar porque precisamente ahí es cuando se ve esa diferencia de cuando participamos con el resto de compañeras feministas y cuando nos quedamos nosotras las mujeres jóvenes. Todos y todas aquí seguramente recordaremos el año 2014, el famoso Tren de la Libertad, cuando pues, un cierto ministro de Justicia del Partido Popular quería frenar la tan costosa ley del año 2010 que logró nuestro partido, que por cierto, una crítica a nuestro partido, que deje de ceder las competencias de igualdad Podemos, me van a permitir esta crítica, porque creo que tanto que nos abanderamos la bandera de igualdad, ya es hora de que la recojamos y ya es hora de que seamos nosotros y nosotras quienes legislemos y no otros partidos, que luego ocurre lo que ocurre. Pero cuando lo hacíamos bien, cuando lo teníamos nosotros, llegó la ley, esto me va a quedar un poco endogámico, pero bueno, que mis compañeras de Federación Mujeres Jóvenes me perdonen. Cuando nosotras llevábamos la competencia, logramos la ley del aborto, precisamente logramos parar, llegó el Tren de la Libertad y se paró esa reforma. Pero sí que hubo una reforma que afectó precisamente a las mujeres más jóvenes y que no permite que las mujeres jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento paterno o materno, con las grandes consecuencias que esto ha tenido. Y esto es muy importante que abordemos ya con urgencia, porque además luego es la contradicción. Resulta que a los 16 años podemos consentir una relación sexual, pero no podemos decidir sobre el aborto. Una vez más, la eterna minoría de edad sobre la mujer y la tutela una vez más sobre ella. Y también el tema de la maternidad a la mujer joven, que también abordaba la compañera, que es muy necesaria. De hecho, aquí tengo una compañera conectada de Juventudes Socialistas que me va a matar, no la voy a nombrar para que no me mate mucho, pero que para mí es un ejemplo, porque ella es madre joven y se ha enfrentado a todas las barreras que hay en la sociedad para las mujeres jóvenes, porque ya no solamente es el poder decidir abortar. Yo no quiero que la mujer joven decida abortar, yo quiero que la mujer joven pueda ser libre para poder decidir si quiere abortar o si quiere ser madre. Y si decide ser madre, no tenga estereotipos a los que enfrentarse, y además que tenga ayuda, que por supuesto pueda hacerlo y que no se sienta sola, porque eso es muy, muy importante. Y también sobre la participación, algo que me gustaría decir que no se ha dicho, pero es el componente económico que tiene la participación. Y la realidad es que la participación a día de hoy no está al alcance de todas las personas. Porque si resulta que para yo poder militar ya tengo que pagar, que sí, que por ejemplo, la cuota de Juventudes Socialistas son 12 euros, estupendo. Es una cuota bastante asequible, no me estoy quejando yo de la cuota, pero quiero decir que ya hay un margen, ¿no? O ya el simple hecho de hoy vengo a la universidad y me pago un café o voy a una cafetería, y si soy una estudiante que ya de por sí estoy trabajando para yo poder pagarme mi carrera universitaria, ¿en qué tiempo voy a sacar yo para poder participar? Y además, ¿con qué dinero voy yo a poder pagar esos costes que tiene la participación? Que muchas veces no es la cuota, porque la cuota es verdad que muchas veces es una mínima y precisamente es una cuota asequible para que todas las personas puedan acercarse. Pero es que luego a lo largo de la participación hay muchas cosas y eso creo que es algo que también tenemos la obligación de analizar. Y ya por último, antes de callarme, sí que me gustaría recoger algunas cuestiones que abordaron mis compañeras antes que yo. Laura, por ejemplo, el tema de la sexualización de la mujer joven, creo que es algo que tenemos que debatir sin duda alguna en nuestra organización, porque la verdad que es un planteamiento que a mí me resulta hasta asqueroso, porque eso no vemos que ocurra en los hombres jóvenes y vemos como claramente es la cosificación una vez más de la mujer, que lo utilizamos como un instrumento y bueno, pues aquí la cuota preciosa de la mujer joven. Luego de María, la formación, que es súper necesaria, y comparto contigo la reflexión de que han pasado más de 15 años y todavía la sociedad española no ha entendido lo que es la ley de violencia de género. No la hemos entendido. Creemos que todo vale y no todo vale. Al final, la ley de violencia de género lo que nos viene a decir es que existan unas determinadas medidas de protección para la presunta víctima hasta que exista un pronunciamiento judicial. Y una vez tengamos ese pronunciamiento judicial, pues habrá una absolución o habrá, por supuesto, un segundo nivel de protección. Pero todavía no hemos sido capaces de entender la ley de violencia de género y además tenemos grandes retos que abordar y sobre todo en la mujer joven. Porque ¿qué pasa con esa mujer de 19 años
lo que costó que hubiese un pacto contra la violencia de género en el que por fin se entendiese que los menores de edad eran víctimas, pero ¿y con la mujer joven que vive en ese propio domicilio? ¿Qué ocurre con esa mujer joven? Y luego, por último, también, por supuesto, que el discurso de las organizaciones es muy necesario. Medea, tenemos que hacer muchísima reflexión de por qué las personas jóvenes no están comprando nuestro discurso, y aquí incluso incluyo también a la propia Federación Mujeres Jóvenes, porque, como digo, muchas veces es todo lo que son las organizaciones tradicionales, que también quizás ese poco acercamiento que hay de los jóvenes y además ese desprecio que hay muchas veces entre las personas jóvenes a todo lo que entienden que es político y que muchas veces mezclan de forma errónea con intereses partidistas, pero bueno, que es algo que tenemos también. Y luego, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con la precariedad laboral, que tenemos la grandísima mala suerte de ser la generación mejor formada y que sabemos ya y podemos constatar que viviremos peor que nuestros padres y que nuestras madres. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ada. Yo creo que era interesante acabar con tu testimonio. Y ahora, pues, quien quiera preguntar cualquier cosa o reflexionar o plantear alguna duda, levantáis la mano y